El juez norteamericano Richard Callahan creyó que estaba a punto de lidiar con un caso rutinario, uno más entre los muchos que cruzaban su tribunal semana tras semana. Para él, el joven que se encontraba frente al estrado era solo otro adolescente, atrapado en el tipo de líos en los que suelen meterse los muchachos que aún no entienden las consecuencias de sus actos. No esperaba sorpresas, solo un trámite rápido que le permitiera terminar antes de la hora de almuerzo. Era miércoles, y el cielo de Los Ángeles amanecía plomizo. En el edificio del Tribunal del Condado, el flujo de personas era el de siempre. Abogados con prisas, custodios de uniforme, pasantes cargando expedientes. Pero algo en la sala 3 bytes era distinto esa mañana. Desde temprano, los bancos del público se llenaron. Algunos eran curiosos atraídos por el rumor de un juicio inusual. Otros eran funcionarios que, sin turno asignado, se escabulleron para observar de lejos. El ambiente era denso, cargado de susurros y expectativas. Las voces bajas se entrelazaban como ecos dentro de una caja sellada, mientras los presentes observaban el inicio de un caso que, aunque parecía sencillo, se sentía inusualmente tenso. Nadie sabía por qué, pero todos lo sentían. El acusado, de pie junto a la mesa de la defensa, parecía demasiado joven para estar en medio de aquella escena. Su nombre era Nicolás Fernández, un muchacho de origen mexicano que había cumplido los 18 apenas 2 meses atrás. Llevaba una sudadera gris, jeans limpios y unas zapatillas viejas pero cuidadas. Estaba acusado de 2 delitos graves en robo de vehículo y resistencia a la autoridad. A primera vista, su figura delgada y su postura relajada no daban la impresión de alguien que pudiera poner en aprietos a todo un sistema judicial. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta y la mirada fija, sin temor, pero tampoco arrogancia. Su mentón, levemente elevado, no transmitía desafío, sino convicción, desde lo alto de su estrado. El juez Callahan se reclinó hacia atrás en su asiento, apoyando la espalda en el respaldo de cuero. Con dedos distraídos, tamborileó sobre la madera lustrada, su mirada pasando con indiferencia por encima del marco de sus lentes hasta posarse en el acusado. Sus ojos, gastados por años de lectura y juicios, se detuvieron un segundo más de lo habitual sobre el joven. Tal vez por su serenidad, tal vez porque no encajaba en la imagen mental que tenía del típico acusado. ¿Y tú qué, tío? Con tono seco, esbozando una media sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Te crees algún tipo de prodigio legal? Su voz, aunque no demasiado fuerte, tenía un filo sarcástico que resonó con claridad. El comentario flotó en el aire unos segundos y luego provocó las primeras risas nerviosas entre los asistentes. El alguacil que custodiaba la sala sonrió. La taquígrafa bajó la cabeza, fingiendo revisar su máquina. Incluso la fiscal, sentada a la izquierda del estrado, soltó una exhalación divertida, cruzando las piernas con aire seguro. Nicolás no reaccionó, no bajó la vista, no respondió al sarcasmo. En lugar de eso, mantuvo su expresión neutra, como si nada de lo que se decía lo rozara siquiera, porque en efecto, llevaba años preparándose para momentos como ese. No para estar sentado en calidad de acusado, por supuesto, pero conocía cada rincón de una sala judicial. Sabía cómo funcionaba el engranaje legal. Entendía los silencios, las pausas, las palabras cuidadosamente elegidas, y sobre todo, lo que no se decía mientras otros adolescentes invertían horas en videojuegos o redes sociales. Él dedicaba su tiempo a estudiar leyes, observar juicios por televisión y leer manuales de derecho penal. Había crecido entre documentos legales y carpetas llenas de expedientes. Su madre, Mariana Fernández, era asistente jurídica desde hacía más de 20 años. Cuando llegaba del trabajo, cansada pero siempre dispuesta, compartía con su hijo anécdotas del sistema judicial, historias de injusticias sutiles, de abogados brillantes que caían por arrogancia, de acusados inocentes que no sabían cómo defenderse. Nicolás absorbía todo, tomaba notas mentales, hacía preguntas escuchaban a los 14 años. Nicolás ya podía debatir sobre precedentes legales con una claridad sorprendente. A los 16, se sabía de memoria secciones completas del Código Penal de California. Su madre lo regañaba por encerrarse a leer en lugar de salir con amigos, pero en el fondo se sentía orgullosa. Él le decía que un día esa obsesión por las leyes iba a servirle para algo. No imaginaban que ese día llegaría tan pronto, pero nada de eso parecía importar en ese momento. Para el juez Callahan, Nicolás era solo un número más en la agenda del día. Terminemos con esto rápido, murmuró el juez,
hojeando el expediente con desdén. Tengo una partida de golf a las 2. Una nueva ronda de risas se esparció por la sala. Esta vez, sin embargo, algo en la actitud de Nicolás cambió. No fue una gran transformación, apenas una curva discreta en la comisura de sus labios. Una leve sonrisa contenida, porque el juez acababa de cometer su primer error al subestimarlo a la fiscal. Una mujer de porte firme y gesto pulcro se levantó con aplomo. Su nombre era Laura Jensen, y su voz, cuando habló, sonaba como la de alguien acostumbrada a ganar. Señoría, comenzó. El Estado demostrará de forma clara y sin lugar a dudas que el acusado, Nicolás Fernández, fue sorprendido mientras conducía un automóvil reportado como robado ese mismo día, y el discurso continuó, pulido como un diamante. La fiscalía tenía lo que parecía una prueba sólida. Huellas dactilares en persecución, un testigo policial. Todo estaba en orden. En apariencia, el juez Callahan asintió, como quien ya ha oído la historia antes, y al final del discurso, incluso, hizo un comentario que arrancó otra oleada de risas. Parece bastante claro para cualquiera que escuche esto con sentido común. Y en efecto, para la mayoría, el caso parecía cerrado. Pero Nicolás no era la mayoría. Durante años, había observado juicios como ese desde el otro lado de la pantalla, buscando los vacíos, los errores, las omisiones, y sabía que había algo que no encajaba. Lo había sentido desde el momento de su arresto, desde el momento en que le leyeron los cargos y algo dentro de él, esa brújula que había construido a base de años de estudio y observación, le dijo que aquello no era justicia, sino una farsa, solo que no era el momento de hablar. Aún no en el juez. Golpeó suavemente su mazo sobre el estrado. Bien, veamos qué tiene que decir la defensa a su derecha. La defensora pública asignada, una abogada joven llamada Andrea Ríos, se levantó con gesto incómodo. Había poco desde el inicio de la audiencia y ahora, al enfrentar al juez, parecía más nerviosa que preparada. Su señoría, mi cliente, pero no terminó la frase. Nicolás le colocó suavemente una mano en el brazo. No dijo nada, pero el mensaje fue claro. Ella lo miró, dudó unos segundos, y luego volvió a sentarse. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Algo estaba por pasar. Entonces, Nicolás habló por primera vez. Me representaré a mí mismo. Su señoría, las palabras cayeron como una piedra en un estanque. Todo movimiento en la sala se detuvo. Por un segundo, el juez Callahan arqueó una ceja, divertido. Su sonrisa era la de quien ve un truco de magia barato. ¿Tú solo? ¿Te vas a defender? ¿Sin abogado? La voz de Nicolás no tembló. Sí, señoría, estoy preparado para hacerlo. Un murmullo cruzó la sala. El alguacil parpadeó. La fiscal Jensen soltó una risita nerviosa, como si no supiera si tomárselo en serio o no. Bueno, dijo en voz baja, esto va a ser interesante, y lo fue porque lo que siguió no fue un juicio cualquiera, sino el principio de algo que nadie, ni siquiera un juez con años de experiencia, habría podido prever en aquel momento, que hasta entonces había parecido una farsa cuidadosamente dirigida por la fiscalía. Dio un giro abrupto en el instante en que el joven acusado, Nicolás Fernández, avanzó un paso desde su lugar junto a la mesa de la defensa. La risa que aún flotaba en el ambiente se apagó en seco. Ya nadie se divertía, ni el juez Callahan, ni la fiscal Jensen, ni los asistentes del tribunal. Algo había cambiado, aunque pocos sabían describir qué exactamente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más serio, como si la gravedad misma de la sala se hubiera desplazado hacia el muchacho de 18 años, que ahora comenzaba a tomar las riendas del juicio. Con los hombros relajados, pero la mirada firme. Nicolás ajustó levemente su postura, sin sacar las manos de los bolsillos, como si ese gesto le brindara estabilidad. Dejó que el silencio se prolongara unos segundos más de lo habitual, estirando la incomodidad hasta que se sintiera palpable, como una cuerda tirante en medio del salón solo. Entonces habló ni el juicio. Desde ese instante, dejó de ser rutina. Antes de iniciar formalmente mi defensa, su señoría, dijo, quisiera verificar un punto con la fiscalía en Jensen, que hasta hacía unos minutos parecía disfrutar del espectáculo. Alzó una ceja con gesto inquisitivo, cruzando los brazos con una confianza forzada. Proceda, concedió. Con tono seco, Nicolás dio un paso hacia el centro de la sala, sin prisa. Mantenía la compostura de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Usted afirmó que el agente Thomas Greer
me identificó directamente al volante del vehículo antes de mi detención, ¿correcto? Así es, respondió Jensen, con voz impaciente, y esa afirmación está contenida en su informe, firmada por él, desde luego, confirmó, moviendo levemente la cabeza con fastidio. Nicolás asintió lentamente y luego se volvió hacia el juez Callahan. En ese caso, su señoría, solicito que el testimonio del oficial Greer sea declarado inadmisible como evidencia en este proceso. En el juez arrugó el ceño con sorpresa. ¿Con qué argumento hace esa solicitud? Por primera vez, Nicolás retiró las manos de los bolsillos y extendió un brazo en dirección a la mesa de la fiscalía, señalando con firmeza, porque ese testimonio es falso. El agente Greer nunca me vio en ese automóvil. TXO, ni siquiera se encontraba de servicio en el momento en que se inició la persecución. Una sombra de desconcierto cruzó el rostro de la fiscal. Las líneas de seguridad que tanto había ensayado empezaban a resquebrajarse. ¿De qué estás hablando? Lo explicaré, respondió Nicolás, avanzando un paso más. Solicito que la corte autorice el acceso a los registros de GPS del patrullero asignado al oficial Greer durante la noche en cuestión. Si él realmente me vio conduciendo el vehículo, su localización debería coincidir con la escena descrita, pero tengo serias dudas de que eso ocurra. A los susurros comenzaron a agitarse entre los espectadores, y el murmullo llegó hasta las bancas del jurado. Callahan miró de reojo a la fiscal. ¿Algún problema con la solicitud fiscal Jensen? La pregunta resonó en la sala como una campana en medio del silencio. Jensen, rígida como una estatua, pareció no haberla oído al principio. Solo después de unos segundos, reaccionó. Su ceño se frunció levemente, como si la interpelación le hubiera arañado la piel. Miró al juez, luego al acusado, luego a sus papeles. Sus dedos, normalmente firmes, temblaron al ajustar sus lentes. No supo qué decir. Por un momento, el tiempo se suspendió. Su mandíbula se tensó antes de responder, con una incomodidad que no pasó desapercibida. No, su señoría, ninguno. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero Nicolás lo vio. Lawson había estado en suficientes juicios, como espectador, como acusado, como acompañante, para reconocer cuando una fiscal confiada perdía el control. Esa respuesta no venía del convencimiento, venía de la falta de alternativa. De ganar tiempo, el juez Callahan soltó un suspiro que pareció llevar años de cansancio consigo. Se frotó las sienes con lentitud, como si la presión de su cargo le cayera sobre los hombros de golpe. Había entrado a la sala pensando que este sería un caso más, rutinario, un nombre más en el expediente. Pero algo dentro de él, instinto, experiencia o simple intuición, le susurraba que aquello ya se le escapaba de las manos. Entonces, se concede la solicitud, dictó con voz neutra, pero con una sombra de resignación. Continuemos. La atención volvió a centrarse en Nicolás, pero el ambiente había cambiado. Lo que antes era una sala expectante, incluso ligeramente escéptica, se había tornado densa. La ironía que había flotado entre los presentes al principio del juicio se había desvanecido como humo. No quedaba rastro de risas ni sonrisas. Incluso los rostros más severos ahora mostraban una extraña mezcla de interés y desconcierto. Ann Jensen, por su parte, hojeaba sus documentos con manos cada vez más torpes. Las hojas crujían entre sus dedos con desesperación. Buscaba en ese mar de papeles, pero lo único que encontraba era vacío. El discurso que también conocía ahora se le escapaba entre los dedos. Aún así, dijo, enderezándose, intentando recuperar algo de terreno, hay un hecho incuestionable. Las huellas dactilares del acusado fueron halladas en el volante del coche. Esa evidencia permanece intacta. Nicolás asintió con calma. No había burla en su rostro, ni arrogancia, solo firmeza y solidez. Eso es cierto. Pero, si me permite, me gustaría hablar sobre esa prueba. Por un momento Callahan asintió con un gesto en el estrado, lo autorizaba, pero en realidad era la sala entera la que le cedía el espacio. Querían escucharlo. Nicolás se giró hacia el jurado. Esta vez, no como un acusado, no como un joven asustado. Se convirtió en alguien distinto. No era un orador entrenado, pero tenía algo que la técnica no enseña en autenticidad. Su mirada no era desafiante ni mendicante. Era directa, humana, llena de la verdad cruda, que solo quienes no tienen nada que perder pueden mostrar. La fiscalía les está pidiendo que crean que la presencia de mis huellas en un vehículo equivale a una confesión implícita de culpabilidad. Pero eso no tiene sentido.
Si se analiza con lógica, respiró hondo. El silencio era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Imaginen que van a una tienda de ropa, empezó. Se prueban una chaqueta, la abren, meten las manos en los bolsillos, la ajustan frente al espejo, pero al final no la compran, la dejan donde estaba. Más tarde, alguien la roba. ¿Los convierte eso en ladrones? ¿Solo por haberla tocado? Algunos jurados intercambiaron miradas. Uno frunció el ceño, otro ladeó la cabeza, como si procesara una nueva verdad. El coche del que se me acusa estuvo estacionado fuera de un 7-Eleven por varias horas esa tarde. Yo estuve allí, sí, con 3 amigos. Salimos, nos detuvimos un momento afuera. Me apoyé en el auto. Me llamó la atención porque tenía la puerta entreabierta. La abrí, la volví a cerrar. No robé nada, no me subí, no lo conduje. Fue una tontería adolescente, una de esas cosas que haces sin pensar, porque crees que nada importa. Se detuvo, dejó que la imagen se asentara en la mente de los presentes. Luego habló con más fuerza. ¿Tocar algo te convierte en criminal? La fiscal Jensen volvió a sus papeles. El papel ya no era su escudo, ahora era su trinchera. Se parapetaba tras él buscando refugio, pero Nicolás no le dio tregua. Y si ya estamos hablando de pruebas, continuó, hablemos de cómo se obtuvo esa supuesta evidencia. Su señoría, el técnico forense que procesó las huellas, ha sido citado a declarar. El juez Callahan frunció el ceño, sorprendido, miró hacia la fiscal Jensen. Tragó saliva, bajó la mirada. No tenía respuesta. Entonces, prosiguió. Nicolás, dando un paso hacia el centro, déjenme entender esto. El Estado quiere usar una prueba científica para condenarme, pero no presenta al profesional que la analizó. Nadie puede interrogarlo. Nadie puede comprobar si hizo bien su trabajo. ¿Eso es justicia? El silencio era absoluto. La fiscal Jensen seguía callada. Interesante, dijo Nicolás. Casi en un susurro, Callahan se recostó en su silla. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. El caso comenzaba a desmoronarse, y lo sabía. Su señoría, dijo entonces Nicolás, me gustaría presentar una declaración jurada del propietario legal del automóvil en cuestión. ¿Del dueño?, repitió el juez. Así es, el señor Jorge Méndez. Él mismo reportó el robo del coche. Entregó una declaración esa misma noche a la policía, y por alguna razón la fiscalía decidió no incluirla en el expediente. Jensen alzó la vista. ¿Helada? ¿Recuerda lo que dijo el señor Méndez aquella noche, fiscal? Nicolás no esperó respuesta. Sacó una hoja de su carpeta y la alzó. Dejé el coche encendido mientras entraba a la estación de servicio. Un chico subió y se lo llevó. No era el joven que arrestaron. Vi al muchacho, era blanco. Hubo un murmullo generalizado. Alguien en el fondo de la sala exclamó algo inaudible. Nicolás mantuvo el brazo extendido con el papel. Esa declaración está en el informe original. El oficial que me arrestó omitió esa parte. Y sin embargo, aquí estoy en acusado, a pesar de no coincidir ni siquiera con la descripción del verdadero culpable. A la hoja que Nicolás sostenía tembló apenas en su mano. No de miedo, sino de rabia contenida. De ese tipo de rabia que no explota, sino que se endurece por dentro y te obliga a hablar con más claridad, más convicción. Cada palabra suya había sido medida. Cada frase cargada de verdad. No gritaran. El poder de lo que decía estaba en el hecho simple de que era real, irrefutable. La fiscal Jensen se levantó bruscamente, como impulsada por una última chispa de autoridad. El movimiento fue torpe, desequilibrado. Su silla crujió con violencia al chocar contra la mesa. Su señoría, dijo, casi ahogada en su tono forzadamente profesional, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo, pero, en cuanto pronunció esas palabras, el eco se volvió contra ella. Su afirmación no se sintió sólida. No parecía una defensa. Era una cuerda lanzada al vacío, esperando que alguien más la sujetara. Y nadie lo hizo. Eso no es cierto, dijo Nicolás, firme, sin levantar la voz. Me arrestaron a varias calles de distancia. Estaba con mis amigos. Caminábamos hacia mi casa, con bolsas de papas fritas y refrescos. Nadie me encontró en el coche, ni cerca de él. Lo único que me vincula a este caso es una cadena de suposiciones y una investigación negligente. Un murmullo contenido empezó a gestarse en los bancos del público. Alguien carraspeó en otro, se acomodó en el asiento. Los rostros, hasta hacía poco pasivos, se activaron. Algunos giraron para mirar a Jensen, otros bajaron la vista, como procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar en el estrado. El juez Callahan se cubrió los ojos con una mano.
dejando escapar un suspiro largo y denso. No fue teatral, fue humano. Era el gesto de un hombre que empezaba a darse cuenta de que algo en este caso, algo profundo había estado mal desde el principio. Se quitó la mano del rostro y miró al jurado. Su mirada ya no era la del juez, distraído que quería almorzar temprano. Había cambiado. Era más seria, más reflexiva, más comprometida, como si, por fin, entendiera que estaba frente a algo más que un simple proceso. Nicolás dio un último paso hacia adelante. No fue apresurado, fue firme, como quien ya no necesita permiso para ocupar el espacio que le corresponde. El verdadero responsable se fue, dijo con voz grave, baja pero potente, y lo que encontraron fue un chico latino en la zona. Fue suficiente para señalarme. Eso es lo que realmente está en juego aquí. Y entonces se hizo el silencio, un silencio espeso, total, que no era solamente la falta de palabras, era la suspensión del juicio colectivo, el momento en que la verdad se instala como una presencia viva, ineludible, que obliga a todos a mirar de frente. Aunque incomoden, solo el zumbido persistente del aire acondicionado rompía ese instante, pero ni siquiera eso parecía real. Nady se movía, a nadie respiraba. Era como si la sala entera contuviera el aliento. El juez Callahan, muy lentamente, se ajustó las gafas. No había prisa en su gesto. Era el ritual de alguien que se prepara para decir algo importante. Miró a Jensen. ¿Tiene algo más que agregar, fiscal? La pregunta fue directa, limpia, sin ironía, pero con una gravedad inconfundible. Jensen permaneció de pie. Sostenía unos papeles en la mano, pero ya no los veía, ya no importaban. Su mirada vacía no encontraba en ellos la seguridad que solía tener. Sus labios se apretaron como si contuvieran una excusa que no se atrevía a salir. Finalmente negó lentamente. Con la cabeza, no. Su señoría. El juez bajó la vista. Su mano se cerró sobre el expediente que había tenido abierto todo el juicio. Lo sostuvo unos segundos, luego lo cerró con cuidado, como si guardara algo que nunca debió abrirse. Meditó unos segundos, y luego alzó la mirada hacia el jurado. Sus palabras fueron secas, definitivas, caso desestimado. Por un segundo, todo fue inmóvil. No hubo celebración inmediata. Fue como si nadie supiera si habían escuchado bien. Y entonces, la sala estalló. Primero un murmullo, luego un suspiro colectivo. Voces incrédulas comenzaron a elevarse como olas que rompen una presa invisible. En las bancas del fondo, los reporteros sacaron sus teléfonos tecleando frenéticamente. Otros levantaban sus cámaras. Algunos asistentes se pusieron de pie. Un hombre aplaudió brevemente, antes de que el alguacil le indicara que se calmara. Pero Nicolás se quedó quieto, inmóvil. En su expresión era la misma. Ni un gramo de soberbia, ni una mueca de alivio, como si lo supiera desde el inicio, como si lo hubiese llevado escrito en el pecho desde el primer día. No había venido a que había venido a decir la verdad y a que la escucharan. El juez aún tenía el mazo en la mano cuando lo volvió a mirar. Señor Fernández, dijo, deteniéndolo cuando ya caminaba hacia la salida. Nicolás se detuvo. Se volvió ligeramente, sin girar del todo. Debería considerar estudiar derecho. En una pausa, y luego una sonrisa, pequeña, discreta, pero real, como una grieta luminosa en una piedra. Ya lo había decidido hace mucho. Su señoría. Fuera del tribunal, la mañana se había convertido en un espectáculo mediático. Las escaleras de la entrada estaban cubiertas por cámaras, micrófonos, periodistas que hablaban por celular mientras sujetaban grabadoras. Gente que no había estado dentro del juicio esperaba con teléfonos en alto, intentando captar la imagen del joven que había enfrentado al sistema. Los flashes comenzaron en cuanto se abrió la puerta principal. Algunos gritaron su nombre, otros simplemente extendieron micrófonos sin saber qué preguntar. Pero Nicolás no dijo nada. Se subió la capucha de su sudadera, apretó las correas de su mochila y bajó los escalones en silencio. Su rostro era impenetrable. No buscaba fama, no buscaba gloria. Solo había venido a decir la verdad, y eso era suficiente. En la base de la escalinata, su madre, Mariana, lo esperaba con los brazos cruzados. Su postura era firme. Había cruzado esa línea entre la preocupación y el orgullo tantas veces en su vida que ya no sabía cuál dominaba. Su rostro estaba serio, tenso, como una fachada que no se permite derrumbarse en público. Pero sus ojos estaban húmedos. Hijo, me vas a matar de un susto un día de estos. Nicolás soltó una pequeña risa, rascándose la cabeza
como solía hacer desde niño cuando lo descubrían en una travesura. No había otra forma. Mamá, ella, lo abrazó, con fuerza, con los dos brazos apretados, sin palabras, como si necesitara comprobar que seguía ahí, que todo había pasado, que seguía siendo su hijo, su niño. Siempre fuiste el terco de esta familia, dijo contra su hombro. Con la voz quebrada, Nicolás no respondió, solo cerró los ojos y respiró hondo, porque en ese abrazo estaba todo lo que necesitaba. Perdón, Ann, aceptación, Ann, orgullo, Ann, amor. Y entonces lo supo, en lo más profundo de sí mismo. Ann no solo lo había hecho por él, lo había hecho por ella, por su madre, que había sobrevivido a un sistema que muchas veces solo sabía castigar. Lo había hecho por los chicos como él, los que nunca pudieron explicarse, por los que fueron silenciados, por los que no llegaron a decir su versión, por todos aquellos a quienes nunca dejaron hablar. Y hoy, aunque fuera por un instante, su voz había llegado más lejos que cualquier condena. Vamos a casa, dijo ella, tomando su mano. Vamos, respondió él, Ann, y juntos bajaron la calle, dejando atrás las cámaras, los micrófonos y el peso de una historia que, por primera vez, terminaba con justicia.